Estamos a principios de 2026 y la agenda de la Casa Real ya ha cogido carrerilla. Sí, ya hemos visto los 3 actos de rigor que marcan el inicio del año, ¿no? Exacto. La Pascua Militar, los premios de periodismo con la reina y el Congreso de Embajadores presidido por el rey. Pero los análisis que tenemos sobre la mesa hoy nos dicen que esto es solo el aperitivo. Totalmente. Lo interesante no es la agenda en sí, sino lo que representa. El inicio de un año que se perfila como absolutamente clave para la monarquía. Es que el foco ya no está en el día a día, sino en el medio y largo plazo. Lo que dibujan estos informes es una estrategia, como a 2 velocidades. A 2 velocidades. Sí, por un lado, a toda máquina hacia el futuro con la princesa Leonor como motor indiscutible, y por otro, con mucho tiento pisando el freno para gestionar las herencias y las complejidades del pasado y del presente. Entiendo. Y el gran reto de 2026 es que ambas cosas están sucediendo a la vez y a la vista de todos. Una estrategia a 2 velocidades, me gusta esa imagen. Es como pilotar a un coche de carreras mientras se mira constantemente por el retrovisor. Un poco sí. Pues si te parece, vamos a meternos de lleno en esa estrategia. Y la pieza central, ese motor del que hablas, es sin duda la princesa de Asturias. Este verano marca un antes y un después para ella. Sí, es un punto de inflexión clarísimo. En verano termina sus 3 años de formación militar. El último curso en la Academia General del Aire de San Javier, en Murcia, pone el broche a una etapa que es, fundamental. Claro, no es un trámite. No, no es solo un trámite, es que al acceder al trono se convertirá en capitana general de los 3 ejércitos. Esta formación es la base de la legitimidad de ese mando. Y dentro de esa formación hay un hito que uno de los artículos destaca especialmente y que creo que tiene una carga simbólica brutal. Hablamos de la suelta. Efectivamente. Y lo fascinante es que su carga simbólica viene precisamente de que no tiene nada de simbólico. A ver, explícame eso. La suelta es el momento de la verdad para cualquier piloto. Tu primer vuelo completamente en solitario, sin instructor, a los mandos de un avión de entrenamiento avanzado como es el Pilatus PC-21. O sea, que no es un vuelo protocolario con el instructor al lado por si acaso. Para nada. Es el momento en que se demuestra si de verdad tienes lo que hay que tener para estar ahí arriba solo. Es un hito que todos los cadetes superan fácilmente. No, en absoluto. Requiere una pericia técnica y un temple enormes. Es una prueba real de habilidad y de valor. Ya. Y el hecho de que sea la primera mujer heredera al trono de España en conseguirlo le da una dimensión histórica. La imagen de ella sola en la cabina es potentísima. Comunica compromiso, capacidad y la asunción de riesgos reales. ¿Es casi una metáfora? En el fondo, es una metáfora de lo que se espera de ella, que esté preparada para tomar los mandos, en el sentido más literal de la palabra. La verdad es que es una imagen potente. Te la imaginas ahí arriba y entiendes que esto no va de protocolo, va de demostrar que está preparada para el mando. Vale, termina la academia, completa la suelta. Después de 3 años en un entorno tan increíblemente estructurado y jerárquico como el militar, ¿qué viene después? Porque el salto a la universidad, que es el caos y el debate por definición, tiene que ser un choque cultural tremendo. Pues todo lo contrario, un descanso. Me lo imagino. En septiembre, apenas 2 meses después, empieza la vida universitaria. Aún no hay confirmación oficial, pero todos los análisis apuntan a que seguirá el camino de su padre. Estudiando Derecho. Exacto, estudiando Derecho, probablemente en la Universidad Autónoma de Madrid. Y sí, ese choque cultural que mencionas es parte del plan. Es fundamental que, tras la burbuja militar, se sumerja en un entorno de debate, de ideas, de contacto con la realidad de su generación. Claro, porque esto va mucho más allá de sacarse un título. Su papel público, según se desprende de los informes, va a dar un salto exponencial este año. Es que el cambio ya ha empezado. Hay una frase del rey en los últimos premios Princesa de Asturias que es clave. ¿Cuál? Cuando dijo que era el momento de ir cediéndole ya este espacio. Fue una declaración de intenciones en toda regla. Ya veo. Los textos que manejamos utilizan términos como mayor peso, responsabilidad y protagonismo. Se da por hecho que en la edición de 2026 de esos premios ella será la protagonista indiscutible. Y no es solo cuestión de tener más presencia, de dar más discursos, sino del contenido de esos discursos. Hay un detalle muy interesante sobre cómo está evolucionando su mensaje. Sí, es una evolución sutil pero muy calculada. Sus discursos están dejando de ser meramente sociales o culturales para adquirir un tono más institucional. Más político en el sentido amplio del término, sí. Uno de los análisis califica su último discurso en los premios como un
antes y un después, con una mayor enjundia y calado de Estado. Ya no es la heredera que aprende, es la heredera que empieza a ejercer. Vale, está claro que el futuro pasa por ella, es la gran apuesta. Pero me pregunto si con eso basta, porque Leonor es una pieza, muy importante, pero una pieza al fin y al cabo. ¿Qué nos dicen los análisis sobre la estrategia global de la institución? ¿Cómo se mueve el resto del tablero para que esa apuesta por el futuro funcione? Esa es la pregunta del millón. La idea central que se repite en todos los textos es que la corona debe posicionarse como un pilar de estabilidad. Sobre todo ahora, con este ambiente. Claro, en un contexto de enorme crispación política, hay una frase en una de las crónicas que me parece clave para entender el momento. El objetivo ya no es sobrevivir. Que eso ya se da por hecho. Exacto, la supervivencia se da por sentada. Ahora se busca la relevancia. El objetivo es asentarse con aceptación y valoración. Y para buscar esa relevancia, el nivel de actividad es frenético. Me quedé alucinado con las cifras del balance que dio Zarzuela para el año pasado, para 2025. A veces tenemos esa imagen de actos muy puntuales, muy solemnes, pero los números cuentan una historia muy diferente. Completamente. Los datos desmontan cualquier mito de inactividad. En 2025, los miembros de la familia real tuvieron 240 audiencias. 240. Pero aquí viene el dato más revelador. 94 de ellas, casi el 40%, fueron privadas, sin cobertura de los medios. Ahí está la clave. Eso habla de un trabajo que no se ve, de fontanería de Estado. Totalmente. Y no solo cuenta, sino que es donde se cuece la verdadera influencia. Esas reuniones privadas son donde se toman pulsos, se reciben confidencias y se ejerce esa función moderadora que la Constitución atribuye al rey. Lejos de las cámaras, al día, de media. Sí, sí. Yo me canso solo de leerlo. Desde luego, la idea de una vida de palacio ociosa queda completamente desmontada con estas cifras. Y con un perfil marcadamente internacional, que es otro punto que destacan los informes. Sí, la proyección exterior es una prioridad absoluta. Un 20% de todas las actividades fueron de relaciones internacionales. Un 20% es mucho. Es muchísimo. Esto se tradujo en 25 viajes a 19 países distintos. Y si miras los grandes bloques de actuación, que suman el 75% del total, tienes el mapa de prioridades de la institución. A ver, El ámbito institucional, relaciones internacionales, cultura, solidaridad y defensa. Es una agenda de trabajo muy, muy definida. y en esa agenda, volvemos al principio. El tándem Felipe-Leonor es la pieza angular. Se describe a la princesa como un activo fundamental para conectar con su generación, algo que es vital para el futuro. Exacto, y ese papel creciente no es solo una percepción, se está materializando en reconocimientos formales que buscan reforzar ese vínculo. ¿Cómo cuál? Pues la noticia más reciente, que recogen nuestros papeles, es la concesión de la medalla de oro de la región de Murcia a la princesa, y el motivo es muy concreto. Tiene que ver con su paso por San Javier, claro. Directamente. El presidente autonómico, Fernando López Miras, lo vinculó sin rodeos al lazo creado durante su formación allí. Llegó a decir que la princesa siempre será una de nosotros. Ostras. Y lo enmarcó en una continuidad institucional, recordando que su padre y su abuelo también se formaron en esa misma academia. No es solo una medalla. No, es un acto estratégico. Es un acto estratégico que busca tejer ese arraigo territorial y generacional de la heredera. Es una forma de decir, ella es parte de esto y esto es parte de ella. Entendido. Tenemos por un lado la proyección de futuro con Leonor y un trabajo institucional muy intenso. Pero decíamos al principio que esta era una estrategia a dos velocidades. Toca hablar de la otra velocidad. La de gestionar el pasado y los asuntos más delicados del presente. Y ahí, inevitablemente, surge lo que uno de los artículos llama la sombra del rey Juan Carlos. Es un tema que siempre está ahí, latente. En este caso se refiere a la publicación de las memorias del rey emérito, tituladas Reconciliación. Que dio mucho que hablar. Imagínate. Para Zarzuela, esto fue un campo de minas. La estrategia, según coinciden los informes, fue la del silencio calculado. ¿Qué significa silencio calculado? ¿Ignorarlo y ya está? No exactamente. Significa no hacer ninguna valoración pública sobre el contenido del libro, para no entrar al trapo. Para no echar más leña al fuego. Exacto. La idea era no alimentar la controversia que, lógicamente, algunos partidos políticos buscaron de inmediato. Cualquier palabra de la Casa Real se habría convertido en un incendio. Pero no fue un silencio absoluto. Hubo una reacción a un hecho muy concreto que al parecer se consideró una línea roja.
Sí, la única reacción documentada fue a raíz de un polémico vídeo que circuló. Sí, lo recuerdo. Ujú. En el que el rey emérito pedía apoyo para el reinado de su hijo. Eso se vio como una injerencia inaceptable. Ahí sí se actuó para cortar de raíz. Vale. Por lo demás, la línea de Felipe VI es muy clara y tiene dos caras. Por un lado, no entrar en las polémicas personales de su padre y, por otro, reivindicar su papel histórico en la transición, usarlo como un legado de consenso que puede ser útil en el crispado presente. Es un equilibrio extraordinariamente delicado. Un equilibrio que también parece tener que hacer con el gobierno. Aunque los análisis dicen que la relación se ha normalizado, se insinúa que hubo fricciones no hace tanto. Se mencionan tensiones, sí, concretamente las que surgieron a raíz de la catástrofe de la Dana en Paiporta. Cierto. El contexto de los altercados que se vivieron allí y la percepción pública de que pudo haber, mensajes contrapuestos o cierta descoordinación entre las instituciones en un momento de crisis nacional, eso generó roces. ¿Y cómo está la situación ahora? Las fuentes afirman que esas desavenencias se han normalizado, que ahora mismo la jefatura del Estado y el Gobierno cooperan con normalidad en la programación de la agenda y en los actos conjuntos. O sea que vuelta a la normalidad institucional. El enfoque de la corona, y en esto son muy insistentes los análisis, es mantenerse por encima de la contienda política diaria, actuando como factor de estabilidad. Es su razón de ser constitucional y la estrategia que siguen a rajatabla. O sea que, resumiendo, tenemos un 2026 que es un año de transición en toda regla. Por un lado, la princesa Leonor cierra su etapa de formación militar, se lanza a la vida universitaria y asume un rol público mucho más potente, consolidándose como el eje del futuro de la institución. Exacto. Y mientras eso ocurre, la corona, como institución, navega las aguas turbulentas del panorama político actual. Se centra en ese trabajo institucional intenso, la proyección exterior y a la vez gestiona con mucho cuidado el legado del pasado. Con ese tándem como eje. El tándem institucional que forman Felipe VI y la princesa Leonor es, sin duda, el pilar sobre el que se construye toda esta estrategia de consolidación. Una dinámica fascinante, desde luego. Pues para terminar, como siempre hacemos, vamos a dejar una idea en el aire, una pregunta para que quien nos escucha siga dándole vueltas. Me parece perfecto. Si hay algo en lo que insisten todos los análisis, es en la importancia de la conexión de la princesa Leonor con su propia generación. Claro. Al empezar la universidad, por primera vez en su vida adulta, se va a ver inmersa de forma continuada, día a día, en un entorno de iguales que está completamente fuera de la burbuja militar o palaciega. Se va a enfrentar al mundo real, por así decirlo. De alguna manera sí. Y la pregunta que creo que vale la pena plantearse es: ¿de qué manera podría esta interacción diaria, este roce directo con las inquietudes sociales, políticas e intelectuales de su generación, moldear no solo su personalidad, sino su futuro enfoque como heredera y, en última instancia, como jefa de Estado? Es una buena pregunta. Porque lo que aprenda en las aulas será importante, pero lo que absorba en los pasillos y las cafeterías, eso podría serlo aún más.